Importante lo que decía Pardo, ¿no? Todo lo que tuvo que hacer para traer Mamma Mía, eso lo sabemos, son licencias a nivel internacional que Sí, te exigen, y que hayan aceptado Carlos Paz es un golazo. sí, y además marca un laburo de mucho tiempo, no es que fueron Exacto. a trabajar sobre esta temporada, sino que la idea seguramente es Es traer poder más. Y traerlo van a traer durante mucho más. tiempo más. Hay que felicitar a los empresarios de Carlos Paz porque Exacto. la verdad que le han metido el lomo a algo, una temporada extremadamente Sí, compleja. durísima, durísima. Fue muy dura y bueno, ojalá que nos sirva para llegar Así. a la temporada que viene. Bueno, acá está Lucas Durán. Lucas, Sí, estuviste en la presentación, en la en la apertura de apertura de sesiones. sesiones Sí, de la legislatura nacional sí. con Milei. Sí, Contame un poquito, ¿qué se vivió? Antes de que empecemos a desguazar un poco de lo de... fue raro, fue un ambiente, había un ambiente medio raro, o sea, en el sentido en que un ambiente Vos has distinto. visto varias Sí, 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 aperturas tuve de la suerte de haber sesiones. estado, no, debe ser la décima más o menos que estuve. Ujú. Ponerle alguno menos, pero es raro, fue un ambiente raro. Primero, todo muy guionado, Ujú. no había nada fuera de el esquema de cuándo, cómo, hasta el aplauso estaba muy estructurado. Eh, la verdad que yo no lo conocía al presidente, lo conocí, tampoco lo saludé, sino lo vi por primera vez. Me sorprendió la altura. Yo lo tenía como un tipo un poco más alto, ¿Es peticito? es bastante bajo, sí. Mira Le vos. acabo de meter un sillazo a la mesa. No haga lío. A ver, no sé, debe medir unos 69, unos 70, Ah, no sé, un chiquitito. tipo bajito, sí. Sí, sí, yo lo tenía como más alto, Claro, yo también me lo pero no, imagino más alto. un tipo, a ver, digamos, más bien bajo. Y después, bueno, te repito, todo muy estructurado, muy guionado, Bien. muy... el aplauso muy... se daba... A ver, Estaba armado para que aplaudan. sí, Bueno, era, pero es uno se típico va... eso. Sí, pero uno se va dando cuenta cómo va a proceder la mayoría de las No veces. hace falta que te agaches tanto. Bueno, ay, gracias. No, pues parecés jorobadito. Es que estoy un poco Estás cansado del viaje. echadito. Me cansó el viaje. Es como que uno se daba... A ver, la política muchas veces el aplauso fluye. Claro. En Y este en caso este estaba caso preparado para que ahí... hubo veces que había que fluir el aplauso, Claro, claro, lógicamente, porque había algunas cuestiones, pero fue todo como muy armado, muy Ujú. esquemático en el sentido de se notaban los silencios Claro. y en los silencios los aplausos. Había que aplaudir, claro. Claro, sí. Después, eh, a ver, por lo que yo vi después en la televisión, algún resumen, se daba la particularidad que sonaba todo más estruendoso de lo que sonaba en el recinto. En el recinto hay mucho que digamos, la parte de atrás, que es muy interesante, a veces mucho más interesante la parte de adelante, se da uno cuenta qué es lo que va pasando y el termómetro. Y claro, la realidad es que a diferencia de otras aperturas no hubo tantos insultos, gritos, fue bastante más Bien, callado. sí. Los de Hubo Macri algunos. eran, Los de Macri se eran trenzaban de lo una, lindo. una, una cosa, Sí, una sí, falta sí, de sí. respeto, ya Sí, rozaba sí, la falta de sí, sí, respeto, sí, sí. de ida y vuelta. Sí. Pero acá es como que hubo mucho silencio, yo creo que porque tampoco hubo ningún anuncio estruendoso hasta el final Claro, claro. de la asamblea, que fue, a ver, después uno en el momento no lo analiza, Claro. lo ve medio Sí, como sí, que sí, a sí, la sí. pasada. Pero después cuando uno se sienta a analizar qué es lo que la Lo que propuesta... Vamos a ir escuchando pedacitos muy cortitos a la gente de Filo News, que es uno de mis lugares favoritos para informarme, me parecen muy interesantes. Hicieron unos fragmentitos con algunas partes y nosotros vamos chusmeando. A ver. Vamos. Por el mandato de cambio que nos dio la gente y con el aval de haber dicho la verdad y nada más que la verdad en campaña, durante nuestros primeros 82 días en funciones hemos llevado adelante el programa de gobierno más ambicioso del cual se tenga memoria. En el plano económico, comenzamos por destruir el huevo de la serpiente, el déficit fiscal. Hemos avanzado en la reducción del gasto público más profunda de nuestra historia, haciendo un recorte de 5 puntos del PBI en tan solo un mes. Redujimos el gasto primario del Estado Nacional en 40% en términos reales, donde dicho resultado surgió de eliminar la obra pública, reducir el 98% de las transferencias a las provincias,
reducir los ministerios a la mitad, echar empleados públicos fantasmas, eliminar planes sociales a personas que no lo necesitaban, terminar con los intermediarios de la pobreza y reducir al mínimo la flota de autos, asesores y teléfonos celulares. Es decir, si bien ha habido licuación, ha habido mucho más de motosierra, todo para la política. Ahí está la motosierra, la famosa motosierra. Hay cosas que están bien. Sí, no, pero hay varios puntos donde el trabajo que se ha realizado es buenísimo lo que marca Filo en esa parte del discurso. Porque es mentira lo de la motosierra y real lo de la licuadora. Claro. Realmente lo que hace... Ayer había la gente de AFIP, que es el gremio de AFIP, justamente mandaba un cronograma de cómo es lo que se había, cómo se había llegado a ese famoso déficit cero. Primero hay que decirle a la gente que no es el 5 puntos del PBI ni a palo, ni a palos. Se redujo un montón, pero se redujo en base... Esto es lo mismo, que a vos te llega el resumen de la tarjeta de crédito y vos decís, y tenés 100 pesos en el banco, o 1.000 pesos en el banco, ¿tá? Y el resumen de la tarjeta te llega a 1.200, ¿tá? Entonces, vos no la pagás al resumen de la tarjeta y con tus gastos corrientes, ponele que tenés 100 pesos de gasto corriente, o sea, te quedan 900. Ah, tengo un déficit de 900. Sí, pero los otros 1.200 que tenías que pagar, ¿qué pasó? Un superávit de 900. Claro, un superávit de 900. Claro. ¿Qué Pero hacemos? No pagaste, Claro, no pagaste. No pagaste. Acá Ese hay cosas que el problema es a dónde está puesto el ojo. Porque acá lo que Pero dice el todos presidente... los presidentes en eso. Pero dice muy interesante algo el presidente, hemos reducido el gasto. En realidad, no es que han reducido el gasto, no han pagado cosas que corresponde que se paguen. Claro. Entonces, en base a eso, en algún momento hay que pagarlo. Tal cual. Veamos otro pedacito, Samu, a ver y seguimos analizando. Quiero convocar tanto a gobernadores como expresidentes y líderes de los principales partidos políticos a que depongamos nuestros intereses personales y nos encontremos el próximo 25 de mayo en la provincia de Córdoba para la firma de un nuevo contrato social llamado Pacto de Mayo, un contrato social que establezca los 10 principios del nuevo orden económico argentino. 1. La inviolabilidad de la propiedad privada. 2. El equilibrio fiscal innegociable. 3. La reducción del gasto público a niveles históricos en torno al 25% del PIB. 4. Una reforma tributaria que reduzca la presión impositiva, simplifique la vida de los argentinos y promueva el comercio. 5. Rediscutir la coparticipación federal de impuestos y terminar para siempre con el modelo extorsivo actual. 6. Un compromiso de las provincias de avanzar en la explotación de los recursos naturales del país. 7. Una reforma laboral moderna que promueva el trabajo formal. 8. Una reforma previsional que le dé sustentabilidad al sistema, respete a quienes aportaron y aporte y permita a quienes prefieran suscribirse a un sistema privado de jubilación. 9. Una reforma política estructural que modifique el sistema actual y vuelva a alinear los intereses de los representantes y los representados. 10. Y por último, la apertura del comercio internacional de manera que la Argentina vuelva a ser un protagonista del mercado global. Bueno, raro. No, estos raro 10 no. puntos, porque hay puntos que ya existen. Sí, hay que marcar dos cuestiones. Primero, el presidente dice de poner nuestras cuestiones personales y nuestros intereses particulares con una condición. Me aprueban a mí y aprueban estos 10 puntos. No hay para negociar. Yo recién le pasaba a Marcelo y le mostraba un decálogo de 10 puntos que se firmaron en 1989, que se llama el Consenso de Washington, que fue cuando comenzó la desregulación menemista y era, digamos, la punta del iceberg el plan de los famosos chicos de Chicago. Esto a llamar a los gobernadores. Vos vas a llamar a los gobernadores y ustedes me tienen que aprobar estos 10 puntos sí o sí. No hay chance. No son los 10 puntos. No son los 10 puntos lo que hay que aprobar. ¿Es la ley? Es la ley. Si no se aprueba la ley, no hay consenso. No hay 25 de mayo. Yo pensé que iban a juntarse a charlar. 25 de mayo nos juntamos. O sea, ¿a qué se van a juntar el 25 de mayo? No, es que en realidad acá es una trampa. Es como decía justamente el presidente, estamos hablando del huevo de la serpiente. Porque primero estamos planteando. A mí me encanta que lo llame, me encanta. Pero algo es lo que nosotros venimos hablando. Qué bueno que lo llame. Ahora, ¿A qué?
El problema es que si se van a sentar a discutir. No, pero además hay ¿Por 10 qué? puntos que no son discutibles, primero. Segundo, esos 10 puntos que no son discutibles, que ustedes me tienen que aprobar y firmar en un acuerdo, cosa que te digo, hay algunos que, Es que están creo, bien. creo que de los 10 hay 8 por lo menos, 7 La que podemos reforma estar. laboral sí necesitamos Reforma una laboral, reforma laboral. apertura de la economía del mundo. Sí. Hay varios puntos cosas que están muy interesantes. de la reducción del gasto público. Hay varios puntos en común, pero el punto es otro. ¿Y qué hacemos con la educación? ¿Qué hacemos con la Claro. salud? ¿Qué hacemos con los planes sociales? ¿Qué hacemos con...? Hay un montón de circunstancias que también son un llamado a un pacto, porque hoy estamos con un problema fundamental por el principio de la provincia de Córdoba. Tenemos dos áreas que son la salud y la educación, en las Muy cuales están en un complicadas. conflicto severísimo. Muy complicado. Severísimo. Entonces, y sobre eso, ¿qué discutimos? ¿Cómo se discute? Claro. O la seguridad. ¿Cómo se discute en el planteo? Pero ahí te das cuenta de que en realidad esto va orientado hacia determinadas cuestiones. Las cuestiones son netamente económicas, las cuestiones son de intereses no colectivos, sino te diría de algunos grupos en particular, y el problema más grande que se tiene acá, digo, yo estoy totalmente de acuerdo y creo que lo hemos hablado cientos de veces, en sentar a discutir las políticas públicas correspondientes a los próximos 20, 30 o 50 años. Claro. Pero el problema surge cuando no estás planteando políticas públicas. Estás planteando políticas de shock. Claro. Entonces, ¿qué hacemos con la gente? Porque acá a ninguno de los 10 puntos que dijo el presidente está contemplada la gente. Claro. Y eso es lo que está complicado. ¿Qué va a pasar en mayo? A ver, El 25 de mayo. yo creo La que... cara de Yarlora no me quiero imaginar. No, fue fantástica. Yo lo tenía, por suerte estaba... Hay un meme dando vuelta. Sí, cuando te dicen que la juntabas en tu casa y no te avisaron. Es buenísima. Yo lo tenía bastante cerca, entre todo el movimiento que Claro, había. lo veía cerquita. Y cuando escuché en Córdoba lo miré y puse una cara, además indisimulable, pobre gobernador, de decir, ¿cómo que en Córdoba? ¿En serio me están diciendo que van a venir en Córdoba? Che, nadie me avisó. Chicos, nadie. Avisen porque hay que... no se dan una Todos idea. los gobernadores, la logística que tenéis, la seguridad que tenés que tener. No. Y el gasto que significa El eso. gasto que significa No te para das Córdoba. una idea, porque primero, en una cuestión de seguridad es todo Una un fortuna, tema. una Todo un tema. En todo El sentido. presidente y todos los gobernadores. No, es todo un tema. Además, Son todos jefes yo de les- Estado. yo les- sí, pero además tiene una... A ver, el protocolo es un protocolo muy complejo. Protocolo para los tanto Chochos los de protocolo de la provincia. se está queriendo tirar un tiro. Se está queriendo tirar de la torre del Lex Sheraton y viendo a ver cómo acomodan todo esto. Del quinto centenario. Del quinto centenario, Te exactamente. doy el último. Dale. Uy, me Eh, caso. Ya me casé. Ya te casaste, negro. Veamos otro fragmentito más que tenemos preparado para hoy. A ver. Pese a que aún quedan algunos meses de alta inflación, la misma seguirá cayendo fuertemente y la salida del cepo estará cada vez más cerca. Cuarto, hemos podido resolver el problema de la deuda de los importadores, que era una espada de Damocles de 42.000 millones de dólares que colgaba sobre la cabeza de todos los argentinos. Como consecuencia de todas estas medidas económicas, llegamos al superávit, tanto primario como financiero, en nuestro primer mes de gobierno, lo cual constituye un récord global en la historia del capitalismo moderno. Y como si fuera poco, hemos tomado todas estas medidas únicamente con los resortes del Poder Ejecutivo, sin apoyo de ningún tipo del resto del arco político, salvo honrosas excepciones. Ahí hablaba justamente de lo que ha logrado en este tiempo, en estos 2 meses. Sí, que también es muy Que hablábamos maquillable. quién pagó el superávit ese y lo pagaron los jubilados. Ahí te pasé el gráfico Sí. que te hablaba después, Sí. si querés, lo podemos analizar bien. Pero la realidad es que la famosa casta, realmente no es un gasto, que es lo que hablamos siempre, termina siendo un gasto que vaya a influenciar. Hoy la inflación que tenemos, la licuadora esta, que como le llaman los economistas, provocan que tengamos un gasto en dólares que es mucho menor al que teníamos hace un año atrás. En eso estamos todos de acuerdo. Claro. Sin embargo, el problema que vamos a tener el día de mañana es que ya tenemos un país que es caro. Claro.
Es caro en dólares. Es caro en dólares. Hemos logrado algo que solamente lo logró Venezuela. Estar Inflación caros en dólares. Inflación en dólares. Inflación en dólares sin tener una moneda en dólares. Es Claro. una cosa increíble. Muy raro. Realmente a mí me preocupa. Marzo, febrero plantean que va a tener un nivel de inflación entre el 15 y el 20%, o sea que va a seguir bajando, pero ya en marzo vamos a tener una inflación que va a superar nuevamente el 20%. Pero no por... a ver, los gastos estimativos son muy sencillos. Está subiendo servicios públicos, gas y luz empieza a subir a partir de ahora de marzo. Ya subió la nafta el Ya viernes, subió la el nafta. sábado. El sábado subió sábado. la nafta. Si el presidente tendría que saber que ya pasó el 1 de marzo, así que ya estábamos Claro. en marzo. Va a subir de vuelta la nafta, tiene que subir antes del 15 de vuelta. Después tenés todo lo que es útiles escolares, las escuelas, las prepagas, todo eso sigue influyendo. O sea, a mí me parece que difícilmente vaya a bajar drásticamente. Ojalá, y esto yo Ojalá, lo sí. repetimos siempre, o sea, nosotros no es que estamos en contra de nadie No, ni a al favor de contrario, nadie. al contrario. Lo que sí le vaya tenemos, bien, que le vaya bien. lo que sí tenemos es que también tenemos que intentar ser objetivos. A mí me preocupa mucho, hoy escuchaba a Ernesto Tenenbaum que hace un análisis también del discurso presidencial y decía, el problema de lo que nosotros estamos planteando hoy es que es el plan económico más brutal que se ha dado dentro de la democracia, pero no respecto a la casta, a cerrar Telam, a cerrar el INADI. El problema es a la gente. Está marginando a un montón de gente que difícilmente después pueda volver. Ojalá que lo pueda volver. Pero estamos hablando de que estamos en niveles de pobreza que yo la verdad no recuerdo. Me pasó que en Buenos Aires nunca había visto el nivel de pobreza que se había visto en esta semana. Yo estuve el fin de semana y veía la gente en la calle. Complicado. Durmiendo Esa gente ya no todos tiene más lados. nada para achicarse a nada, ya se cayó directamente No, está el tirada. sistema. Está tirada. Veamos uno más ahí, Samu. Veamos uno más. He instrumentado al jefe de gabinete, al ministro de Economía y al ministro del Interior a que como primer paso antes de firmar el Pacto de Mayo convoque a los gobernadores de todas las provincias argentinas a la Casa Rosada para firmar un preacuerdo y sancionar tanto la ley Bases como un paquete de alivio fiscal para las provincias. Sancionadas ambas leyes como muestra de buena voluntad, podremos empezar a trabajar en un documento común, basada en estos 10 principios esbozados previamente, para así, el 25 de mayo de este año, reunidos en la DOCTA, podamos dar inicio a una nueva época de gloria para nuestro país. Esta es la oferta que nosotros ponemos sobre la mesa. Quedará en ustedes y en el resto de la dirigencia argentina saber aprovechar la oportunidad de cambiar la historia, o en lo contrario, pretender continuar por este camino de decadencia por el cual nos han traído. Ese día veremos quiénes están sentados en la mesa trabajando por los argentinos y quiénes pretenden continuar por este camino de servidumbre. Interesante ahí, ¿eh? Sí, porque... va a llamar a un preacuerdo. Sí, ¿Qué va a pasar en ese no, preacuerdo? ahí se van a matar. Pero además hay una cosa que me sorprende, porque seguimos con el mismo discurso de yo soy El Salvador y el resto son todos los malos. Claro. A ver, Milei hace política hace 2 años. O sea que de última ya es parte del problema. Recordemos que el muchacho votó a favor el de financiamiento de las provincias a través del impuesto a las ganancias. Entonces, acá ni son todos malos ni son todos tan buenos. No. La realidad Esto es política. que acá estamos intentando, que a mí me parece que está buenísimo que llamen a un acuerdo, pero me parece que los llamados acuerdos son sin condiciones. Claro. A ver, nos sentemos a discutir. Claro. Eso es lo que creo que hay que plantearlo. Hoy el llamado está bueno, el llamado es interesante, pero fíjate sobre qué pautas se tiene que aprobar la ley base, se tiene que aprobar esto,
y ahí veremos quién está del lado de la gente y quién no. ¿Y por qué tenemos que decir que ese es el lado de la gente? La verdad es que no es que estamos hablando de que ganamos en primera vuelta con 70%. O sea, Sí. creo que hay que analizar un montón de cuestiones. Por suerte hay gente que pone frenos, va poniendo frenos. Ante esto, el viernes todo el mundo salía aplaudiendo y hoy ya se están empezando a escuchar las voces y decir, che, Para, vamos a ver cómo es esto. claro, no se sabe cómo es esto. Las convocatorias a los gobernadores, a los Es expresidentes. exponerlos, la idea es exponer a los gobernadores, pero hay que ver si los gobernadores están de acuerdo. Pero además expone también expresidentes, dice. A ver, Claro. ¿Que a Cristina quiere que vaya? claro, o sea, ¿cuál es el rol que va a juntar cada uno? Claro. Ayer leí un artículo en el cual... Sería planteaban- fantástico, ojo. No, pero a ver, Sería son dos cosas maravilloso. aparte. El ¿Te tema imaginás es Mauricio, Cristina, Alberto? poner los puntos en común, poner todo. A ver, tenemos que llegar a un punto en el medio, una política que se lleva adelante por los próximos 30 años, Claro. no porque este tipo está ahora y vaya a saber cuándo está. Quizás de 4 años, después cae qué sé yo, algún otro partido y lo borra todo lo que empezó. Como Sí, viene sí, pasando, sí. Con recordemos todos, que los últimos con 3 todos. mandatos, Cristina, Macri, Alberto y ahora Milei, que sería el cuarto, son de partidos distintos. Sí. Y cada uno que fue entrando fue corriendo la vara al lado Para que donde le convenía. Entonces no se puede así. Ya no se puede. No soportamos nosotros. Lucas, ya en los últimos minutos del programa, ¿cómo ves el 25 de mayo? No. Hoy no lo veo. Hoy no lo veo porque no hay realmente, no se sabe sobre qué. No se sabe sobre qué. ¿Cuándo lo llamará? Porque no dijo cuándo los va a convocar. No, pero además, a ver, otra vez volvemos al mismo punto que tenemos hace el 10 de diciembre o el 12 de diciembre. Apuramos toda una cuestión, agitamos sobre un tema y no hacemos una cuestión, digamos, de discutirlo. O sea, ahora los senadores y los diputados tienen hasta el 25 de mayo para discutir esto. Una ley de que recordamos lo que decíamos, son casi 670 Sí. Y hay cosas que páginas, son, no hay artículos. cosas que son interesantes y hay un montón de cosas que son innecesarias. Como por ejemplo, ayudar a un montón de empresas importantes Pero claro. de este país a blanquear dinero. Pero además, a ver, por ejemplo, hablaban de los fideicomisos el otro día. Yo discutía Sí. porque para mí uno de los pocos fideicomisos, y no soy ni siquiera cerca de admirador de él, es el de Grabois. El de Grabois ha andado bien, lo han manifestado los mismos libertarios, lo sacuden. Pero no tocan el fideicomiso para las importaciones de Tierra del Fuego. Ujú. Que Porque acá, hagamos un paréntesis, el importador es Caputo, ¿no? Claro. Es Nicky Caputo. O sea, la Hay casta cosas está en raras, todos lados sí, y sí. es lo mismo. Y Sí. el problema es que mientras nosotros seguimos en este punto de no tener discusiones claras, yo lo que sí celebro y aplaudo es que el presidente tiene una forma de ser y una idea, y esa idea el tipo la explica, la manifiesta y vos sabés para dónde puede ir. A mí me gustaría que se sienten todos a hablar, pero a hablar, no a imponer. Ah, sí, claro. No, que vos tenés que firmarme acá, tenés que firmarme acá. No tiene sentido eso porque no va a suceder, no vamos a llegar a ningún lado con Porque de después esa se forma. rompe, eso se Claro. termina rompiendo. A ver, vamos a ser sinceros. Falta mucho para las próximas elecciones legislativas que son en octubre del año que viene. Sí. Argentina en un año y medio puede pasar cualquier Uf. cosa. Pero pongámosle que lleguemos Tan a dinámica. podamos llegar más o menos, digamos, a un nivel estable de Argentina. ¿Qué va a pasar? Normalmente, ¿te diste cuenta que normalmente siempre el gobierno de turno pierde esas elecciones? Las elecciones de medio término siempre. Y en este La sentido, gran acá mayoría. puede pasar lo mismo. Y si pierde las elecciones de medio término, si tenía 37 diputados, imagínate con cuánto se puede llegar a quedar. Ellos están apostando en este momento, porque he hablado con algunos amigos que están trabajando dentro del movimiento libertario, básicamente a chupar al PRO y buscarle Claro. la estructura al PRO. El problema es que no puede, ya rompió Juntos por el Cambio, que su objetivo era chupar Juntos por el Cambio. Claro, El pero los problema es radicales que ya están del otro lado. los radicales, la coalición cívica, Están en contra ya. Ya está. los margaritos, etcétera, Está etcétera, difícil etcétera, están del otro lado. convencerlos. No van a volver, salvo algunos. Yo escuchaba algún comentario de algún radical
el viernes a la noche casi me muero. El presidente de la bancada dijo que estamos cerca del pensamiento del radicalismo, casi me estrolo contra la puerta del La antítesis Senado. sería. Claro, entonces es difícil que el radicalismo pueda jugar, es difícil que la coalición cívica pueda jugar en ese esquema. Juntos por el Cambio no va a ser lo mismo, ya está roto. El tema es qué va a quedar en el PRO. Y a mí me parece muy bueno que Macri asuma de vuelta la presidencia del PRO, porque si no se los va a fagocitar. A todos. Se los come. Sí. Este muchacho se los come, porque además no tienen la concepción política de Partido Democrático. Acá tiene la concepción de un tipo que va para adelante y el que no va con él son todos malos. Entonces es complejo. Pero es muy complejo. así mismo tiene mucha gente que lo sigue. Sí, claro. Mucha gente Hoy que lo sigue. debe estar por encima del 40%. Sí. Sin duda que está por Está arriba al del 40%. mismo nivel que la gente que sigue a Mauricio, la gente que sigue a Cristina. No, yo creo que es más. Es más todavía. Es más. La diferencia es que comparte mucha gente con Mauricio. Claro. No comparte la gente con Cristina, y Cristina tiene una base de 30%. Yo creo que no es poco. No, es un montón. Es un montón. Yo creo que Milei debe tener un 40-45%. Y el resto se divide entre todo lo otro que anda dando vuelta. Claro. O sea, vamos a ver qué pasa en este transcurso. El 25 de mayo. Falta mucho y falta poco. Para mí es un montón de tiempo, pero es No lo poco vuelo. para charlar. Sí, me parece que falta demasiado poco tiempo como para poder hacer algo. A ver, la Moncloa, que es el Sí. punto de referencia, ¿Cuánto? se trabajó durante años. O sea, Claro. fue un pacto que se trabajó previo a la muerte de Franco y posterior a la muerte de Franco. Y estuvo mucho tiempo para poder llevarse adelante. Tal cual. Entonces, me parece que el problema es que acá todo el tiempo queremos somos todos millennials, que Exacto. necesitamos todo que sea ya. Sí, Y sí, lamentablemente sí. no. No va Los a poder. consensos tardan y bueno, y hay que charlarlos y hay que hablarlos. Exactamente. Luquitas, gracias por venir. Por favor, Marcio, un placer, como siempre. Nos vemos el lunes. Nos vemos. El análisis político con Lucas Durán, que estuvo presente allí. Sí, tuve la suerte. Y ahora me voy a quedar charlando, que me cuente todos los pormenores. todo, El chusmerío. todo el chusmerío de atrás de esto. Paulo Giachero llega con CPTV Noticias. Nosotros nos encontramos mañana. Gracias. Chau.